Bueno, muy bien. Y hoy les traje un tema y vamos a estar hablando acerca de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro. O sea que si Pedro tenía suegra, ¿cierto? Tenía que esposa, ¿cierto? Porque las suegras no salen en los paquetes de Chitos o papas. No, no, no. Él tenía esposa, él tenía la esposita y pues tenía suegra, ¿no? Sabe que este pasaje de la suegra de Pedro, uno lo encuentra en 3 evangelios de los 4 evangelios que hay en la Biblia, ¿sí? Y lo interesante de esto es que cada pasaje nos da una perspectiva, ¿sí? De acuerdo al autor, de acuerdo al que escribió esto, nos da una perspectiva o nos da más detalle para entender mejor. Entonces vamos primero con Mateo. Y vamos a ver la historia a través de Mateo, Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15, y lo vamos a leer en las 3 versiones, pero vamos a arrancar con esta, con Mateo 8, 14 al 15, y en esta nos vamos a demorar un poco más que las otras dos son más corticas. Mateo 8, 14 al 15, dice la palabra, ese es como el texto base en que nos vamos a basar hoy. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a qué, a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Entonces usted puede colocar allí un subtítulo hablando y escribiendo, Jesús sana a muchos, pero también a uno. Jesús sana a muchos, pero también a uno. Y uno encuentra en las escrituras, en muchas partes, y eso lo leímos hace 8 días, donde Jesús iba y sanaba ¿qué? Multitudes, ¿cierto? A muchas personas, ¿sí? Que venían por montones y venían y eran ¿qué? Sanados. Digamos el versículo 16 y 17, ahí mismo en Mateo, versículo 16 y 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él ¿qué? Muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó ¿a qué? A todos los enfermos. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces mire que ese mismo día Jesús tuvo mucho trabajo, ¿cierto? Aún en la mañana estuvo en la sinagoga, sanó a alguien. Ya en la tarde estuvo donde Pedro, en la casa de Pedro, y sanó a la suegra. Y en la noche, ¿qué pasó? Dice, ya en la noche vino multitudes, ¿cierto? Y fueron sanadas. Ahora el versículo 16 dice, y algunos, el 50%, el 60%, fueron sanos. No, y sanó a todos los enfermos, ¿sí? Entonces vemos la disposición de Jesús, ¿para qué? Para sanar, ¿cierto? Él no hace acepción de personas, Él sanó al 100%. Y esto es lo que vemos, que Él sanó a muchos, pero también vemos casos específicos que sanó a ciertas personas. Y la Biblia dice que si se escribieran todas las sanidades de Jesús, no habrían los libros para poderlas escribir. O sea, muchas sanidades. Pero, sin embargo, en los evangelios usted puede encontrar 19 casos específicos acerca de Jesús sanando. ¿Cuántos? 19. Y de los 19, 15 casos se determinan por la fe de la persona. ¿Cuántos? 15, que en porcentaje ¿cuánto sería? Más o menos, si 15 de 20 serían un 75%, por ahí un 78%, 79%, diríamos que fueron sanadas por medio de la ¿qué? De su fe de la persona, no estamos hablando de la fe de Jesús, sino que fe en la persona. Pero los otros 4 casos fue debido a ¿qué? A la unción de quien ministraba. ¿Y quién ministraba? Jesús, exacto. Entonces encontramos que el mayor énfasis en la Biblia para los casos de sanidad es ¿en qué? Es la fe. Ahora, no ignoramos la unción, porque la unción es un 20%, o sea que es importante la unción, claro, ¿cierto? No es algo que no debemos ignorar, pero más o menos el 80% son casos donde se especifica que la gente tuvo fe para recibir la sanidad. Y voy a hablarles algunos, rapidito así, no voy a decir todos, ejemplos de fe. ¿Recuerdan cuando el oficial del rey le dijo que su hijo estaba enfermo? Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ve que tu hijo
está sano. Y él dice que más o menos se demoró un día de camino para llegar allá al sitio donde estaba, y le dijo el siervo que se salió a recibirlo, le dijo, tu hijo está bien, ¿a qué horas? Y le dijo, a la hora justamente que Jesús le había dicho, ve que tu hijo está sano. ¿Recuerdan el paralítico que fue traído por 4 amigos locos? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Fue descolgado por el techo, ¿sí? Y Jesús, ¿qué le dice? Viendo la fe de ellos, le dijo a este, primero, le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, ¿qué? Levántate y anda. Pero, ¿cuál fue el detonante para la sanidad? La fe, la fe. Y la fe lo lleva a movernos. No podemos decir tenemos fe y estamos quietos, no, debemos actuar en la palabra de Dios. Otro fue el centurión, ¿cierto? ¿Se acuerda que el centurión tenía qué? Un siervo enfermo, ese estaba enfermo, ¿cierto? Y Jesús dijo, voy a ir allá a la casa donde está ese siervo y voy a sanar. ¿Y qué dijo el centurión? No, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo di la palabra, porque tu palabra basta. Amén. Entonces, aún Jesús dijo, nunca he visto una fe tan grande, ni aún en Israel. Ve, conforme has creído, te sea hecho. Otro ejemplo de fe. Ahora, cuando leemos a Bartimeo, ¿qué pasaba con Bartimeo? Estaba cieguito, Bartimeo, y que él escuchó hablar de Jesús, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y finalmente él fue llamado. ¿Y qué fue lo que pasó cuando fue llamado? Dice que él soltó la capa. Y si uno conoce el contexto judío, la capa era una señal de ¿qué? De que él tenía una limitante. Cuando él soltó la capa, él daba por hecho que ¿qué? Que iba a recibir su sanidad. O sea, este man se movió a pesar del impedimento, no sé cómo salió corriendo, pero el man salió corriendo y soltó su capa y dijo, ya, si él me llamó, ya está la respuesta segura. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó con la mujer de flujo de sangre? ¿Qué pasó? Esta mujer, ¿qué era lo que decía? Sin tan solo tocare su manto seré salvo. Amén. Y eso fue lo que sanó. Aún Jesús, dice, mucha gente lo tocaba allí y él sintió cuando poder salió de él. Unción, ¿cierto? Y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pues bravo, oiga, pero usted sí es pero cabezón, o sea, está aquí con un montón de gente y usted dice que ¿quién lo ha tocado? Pero ese toque era un toque de fe. Amén. O sea que la fe es atrevida, la fe toma de Dios. La fe no está esperando, ay Señor, será. Uno a veces aquí en este mundo, uno a veces es como que bueno, cuando diga que sí, pero Jesús ya dijo que sí. Amén. Todas las promesas en Cristo son que sí y amén. No estamos tratando de persuadir a Dios o torcerle la mano para que nos sane. No, Él ya dijo que sí. Aleluya, la sanidad es para nosotros. Entonces, ¿cuál es el componente para tomar de la sanidad? La fe. Oh, gloria a Dios, la unción está disponible para nosotros, pero la fe toma lo mejor de Dios. Escriban otro ahí subtítulo. La enfermedad y la pobreza no es la voluntad de Dios. La enfermedad y la pobreza, ¿qué? No son la voluntad de Dios. ¿Sabe Jesús cómo llamaba a la enfermedad? Él dijo que era una opresión demoníaca. Hechos 10:38, me acompañan allá. Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cómo la Biblia llama la enfermedad? Una opresión por parte de ¿quién? O sea que, ¿quién es el autor de la enfermedad? El diablo, ¿cierto? Así que, ¿la enfermedad de quién viene? Del diablo. ¿Y el diablo vino a qué? 3 cosas. Robar, matar y destruir. Eso lo dice Juan 10:10, ¿cierto? O sea que la enfermedad nunca viene de Dios, porque todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. La otra vez veíamos que una persona que sufría lepra, ¿se acuerda que no solamente sufría la enfermedad, sino que además era ¿qué? Excluido, apartado, aislado, ¿cierto? O sea, socialmente, ¿qué pasaba? Su vida acababa, ¿cierto? Y vivía en una comunidad que, ¿cómo estaba esa comunidad? Terrible, perdedores, estaban muy mal, ¿cierto? Así que la enfermedad no solamente va a hacer daño a tu cuerpo, sino que la enfermedad, ¿cierto?, destruye tu vida. Es lo que hace la enfermedad. ¿Y usted piensa que esa es la voluntad de Dios? No,
no es la voluntad de Dios. La enfermedad tiene las mismas características del diablo. Roba, mata y destruye. Por eso sabemos que es del diablo. Porque ya que roba, mata y destruye. Si usted cree que si usted cree que la enfermedad es la voluntad de Dios, usted no va a tener fuerza en su espíritu para resistir o luchar contra ella. Porque si usted dice, no, es que la voluntad de Dios es que yo estoy enfermo para que aprenda ciertas cosas, es que yo he sido muy orgulloso en esta vida, yo he hecho daño, entonces yo tengo que aprender cosas. Si esa es la voluntad de Dios, usted no va a tener fuerzas, ¿para qué? Para resistirle. ¿Listo? No va a tener fuerzas. Sí que sabemos que la voluntad de Dios no es ¿qué? La enfermedad. Porque si la enfermedad es la voluntad de Dios, entonces sanarse sería ¿qué? Salirse fuera de la voluntad de Dios. ¿Cierto? Si la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, sanarme sería ¿qué? Salir fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí ve lo ridículo y lo tonto que es eso? Nada que ver, nada que ver. La religiosidad sí habla acerca de eso. Usted necesita enfermarse para aprender ciertas cosas, pero la Biblia no habla acerca de eso. La enfermedad es un enemigo de Dios y como hijos de Dios necesitamos reconocerla. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a Satanás? Que nosotros necesitamos ¿qué? Resistirle, ¿cierto? Y no solamente a Satanás, sino también a todas sus obras. O sea que la pobreza y la enfermedad es algo que usted necesita ¿qué? Resistir. Usted no necesita decir que usted es humilde cuando no tiene un peso. Porque hay gente que no tiene un peso y es súper avara. ¿Sí o no? Lo que sí debemos es, no debemos colocar el dinero por encima de todas las cosas. O sea que usted no le importa lo que necesite hacer por causa de conseguir dinero. Ahí es donde está el problema. Porque debe haber unas prioridades. ¿Y las prioridades cuáles son? Dios, su esposo o su esposa, su familia, la iglesia y el trabajo. Ese es el orden de las prioridades. Cuando usted cambia ese orden es donde empiezan a haber problemas, porque ya usted no tiene cosas, sino que las cosas que pasan lo tienen a usted. Ese es el problema. Algunas personas creen que si usted sigue a Dios tiene que vivir en los rines, sin nada. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Jesús llegó a ¿qué? A la casa de Pedro. O sea que vemos que un discípulo de Jesús que tenía ¿qué? Casa, ¿cierto? O sea que Dios no tiene problema con que usted tenga casa. No, si no le hubiera dicho a Pedro, Pedro, vende tu casa. No hay problema. Dios quiere que ¿qué? Que tengamos una casa, ¿cierto? Exacto. Si Pedro tenía casa es porque Él quiere que nosotros también tengamos. Nosotros estamos en Cristo y Él quiere que nosotros seamos prosperados. Nosotros no estamos en contra de la prosperidad. La Biblia aún habla de eso. Es la buena nueva para los pobres. ¿Qué sería una buena noticia para los pobres? Que ya no tienes que estar pobre, ¿cierto? Que no tiene que estar más pobre. Pero los religiosos, ¿qué dice? Que Dios le molesta que usted tenga cosas. Pero la verdad es que Él pagó un precio alto para que nosotros podamos vivir plenamente en este tiempo como reyes y sacerdotes. Tercero, una sola palabra suya basta. Un subtítulo ahí, una sola palabra suya basta. Y vamos otra vez ahí en nuestro texto base, estamos en Mateo, ¿qué? 8, pero vamos al versículo 16. Mateo 8, 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él, después de que sanó la suegra, ¿no? Pasó esto, cuando llegó la noche, trajeron a él, ¿qué? Muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, ¿con qué? ¿Con muchos gritos, con mucha algabería o trajo mucha gente? No, ¿con qué? Con la palabra echó fuera demonios y además ¿qué? Sanó a todos los enfermos. Usted no tiene que esperar que alguien ponga mano sobre usted. Usted no necesita una sola palabra. Basta, ¿cierto? Basta. Con su palabra basta. Aún, la Biblia dice que cuando el anticristo, ese inicuo, ¿cierto? Dice se manifieste y cuando Jesús venga con nosotros desde el cielo, Él dice que lo va a matar simplemente con el espíritu de su boca. Solamente con abrir su boca, ¿qué va a pasar con el anticristo? Y su profeta van a pasar al lago de azufre. O sea, ¿hay poder con lo que habla Dios? Hay poder, ¿cierto? Una sola palabra destruye el anticristo. Pero también destruye el anticristo, pero también destruye las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Enfermedad,
pobreza, ¿cierto? Muerte espiritual. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Cómo fuimos trasladados de infierno al cielo? ¿Cómo fuimos trasladados de muerte espiritual a vida espiritual? Por la palabra de Dios. Él tan solo dijo, confiesa el nombre de Jesús y serás ¿qué? Salvo. Y nosotros lo creímos y realmente pasó. ¿Cómo vamos a ser sanos? Lo mismo, ¿cierto? Con una sola palabra tuya, tú lo has dicho y es verdad. Nosotros ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente que recién recibe a Jesús recibe más rápido las cosas? Porque lo creen, ¿cierto? Porque no se basan su confianza en lo que han hecho. No, saben que la han embarrado y todo lo que tengo, todo lo que tú me das, yo lo recibo. Yo no me lo merezco, pero yo lo recibo. Pero cuando llevamos tiempo en el cristianismo, tendemos a que se demoren más las cosas. ¿Por qué? Porque tendemos a merecer, ¿cierto? O sea, por obras, pero no es por obras, es que un regalo. Tú lo dijiste y yo ¿qué? Lo recibo. Una sola palabra tuya basta. Tú lo hablaste y es mío, me pertenece. Amén. Salmo 107:20 dice, enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Tú enviaste tu palabra, ¿y qué? Y nos sanaste. O sea que su palabra es que realmente para nosotros es salud, es medicina para nuestro cuerpo. Salmo 107:20. Enviaste tu palabra y ¿qué? Y no es que, a ver, los va a sanar. No. ¿Y lo sanó qué significa? Que Él da por hecho que ya sucede. O sea, la palabra está ungida y tiene la capacidad de ¿qué? Proveernos ¿qué? Salud, sanidad y nos libra de la ruina. ¿Cuál sería la ruina? Las consecuencias de la enfermedad. ¿Y cuáles son las consecuencias de la enfermedad? Ya vimos varias cosas, ¿no? Vimos aislamiento, vimos que, o sea, cuando una persona se enferma tiene que invertir en medicamentos, en lo que se había proyectado, ahora tiene que invertir ¿lo qué? En medicamentos para sentirse mejor. Eso es terrible, ¿no? Pero Él nos libra ¿de qué? De la ruina. Entonces, ¿necesitamos que alguien venga y nos ministre? No, necesitamos es que creer la palabra. El centurión la tenía claro, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Una palabra, diga, una palabra suya basta. Aleluya. Cuarto subtítulo. Jesús no solamente está interesado en usted, sino que también en su familia. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Necesitamos llenarnos de esta verdad, necesitamos ver nuestra familia salva. Amén. Creemos este mensaje y gloria a Dios, es una bendición para nosotros, pero nosotros no nos quedamos allí. Queremos ver lo que también en toda nuestra familia. Mateo 8:14 al 15. El 8:14, perdón. Ahí mismo estamos. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Vino a qué? A casa de Pedro. Pero no solo vino a la casa de Pedro, sino que también dice que Jesús ¿qué? Atendió ¿qué? Específicamente a la suegra de Pedro. O sea que Jesús no solamente estaba interesado en Pedro, Jesús estaba interesado ¿en quién? En la familia, ¿cierto? Tal vez a usted le pase que como a mí, que todavía tenemos familiares que no son creyentes. Gente que todavía no se ha acercado al Señor y usted le gustaría que ellos disfrutaran de esos beneficios de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a Hechos 16:25 al 31. Hechos 16:25 al 31. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Muy bien. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, él reconoció que ese temblor no era, el terremoto no era algo así de coincidencia. Él reconoció que era el poder de Dios obrando allí. 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mírenlo, esa promesa tan tremenda, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo tú y tu casa.
Ahora, no quiere decir que esto sea inmediato, ¿sí? Que en el momento que tú creas ya toda tu familia ya es salva. No, no pasa de esa manera inmediata. ¿Por qué? Porque cada uno en particular necesita recibir la salvación. Cada uno en particular necesita reconocer que Jesús es el Señor. No es porque mi mamá recibió a Jesús, yo también ya soy salvo. No, no funciona así. Sino que si una persona dentro de la casa recibe a Jesús como Señor y Salvador, bendición viene a ese hogar. Y hay mucha mayor probabilidad de que esa persona, de que esa familia sea bendecida y reciba a Jesús en su vida, en su corazón. Amén. Así que usted debe ser como Josué. ¿Sabe qué dijo José? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted debe agarrarse de esa promesa. Y no nos basemos por lo que vemos, porque en ocasiones vemos tal vez un familiar, un hermano, un papá, una mamá que no están interesados en la palabra. Sin embargo, usted se agarra de esa promesa. Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Pero ¿con quién debe arrancar? Con el que está haciendo la confesión. O sea, ¿qué debe hacer el que está haciendo la confesión? Servirle al Señor. Amén. Porque usted dice, yo en mi casa serviremos al Señor, y usted no está sirviendo, ¿cómo la va a hacer? ¿Cierto? Como que necesitamos ponernos en línea. Señor, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver a toda su familia en el cielo? Usted imagínese en el cielo y se pone a ver, uy, se olvidó fulanito. Terrible, ¿no? No, queremos llegar al cielo y ¿qué? Que nuestra familia sea salva. Amén. No que nosotros fuimos salvos de chiripa y realmente no predicamos este evangelio. Así que este sanador hace visitas domiciliarias. Amén. Pero ¿qué pasó? Ellos tuvieron que invitarlo a casa. O sea, usted necesita invitar a Jesús a su casa, porque Él quiere que su familia sea salva. Pero también depende de nosotros que abramos la puerta, ¿sí? Porque Él es un caballero y Él no va a entrar así de manera que no le han invitado, sino que Él espera que nosotros abramos una puerta para que Él pueda venir y manifestarse en medio de nuestros hogares. Ahora, otra cosa interesante, usted ve la actitud de Pedro, y Pedro quería honrar a su suegra. ¿Pedro qué? Muchas veces en nuestra vida no vemos bendiciones, ¿cierto? Por causa de la falta de honor y honra. Él quería ¿qué? Honrar a su suegra. Otro podría, uy, ojalá se muera esa vieja. Tantos males me ha causado que... Señor, ¿te la llevas o te la envío? Pero él no fue así, ¿cierto? ¿Él qué hizo? Honró a su suegra, ¿cierto? O sea que nosotros en la vida, si queremos que Dios se manifieste en nuestro hogar, necesitamos ¿qué? Honrar, ¿cierto? Honrar a nuestra mamá, a nuestro papá, ¿cierto? Para Pedro no era su mamá natural, pero sí era en cierta manera su mamá política, ¿sí? Y vemos que en él hubo una ¿qué? Una honra, ¿cierto? Y esa honra ¿qué permitió? Que Jesús obrara el milagro. O sea, honra permite que ¿qué? Que Jesús obre el milagro. A veces queremos que la gente simplemente cambie, pero no honramos, necesitamos honrar. Si queremos ver a ese familiar que de pronto da dolor de cabeza y todo, honramos conforme a la palabra de Dios. Amén. Esa mamá, de pronto, ese papá, no sé, honramos y vamos a dar lugar. ¿Y vamos a dar lugar qué? Al milagro, al milagro, al milagro. Eso fue lo que hizo Pedro. Yo no lo quiero hacer, Señor, no se lo merece. Pues es que no se trata de que se lo merezca o no. Se trata de que ellos necesitan recibir a Jesús. Amén. Y la salvación de ellos es como más preeminente que de pronto el desagrado que a veces nos da, o el mal genio que nos da, o la chispa que nos saca a veces, ¿cierto? Entonces, por encima de eso está la salvación de las personas. Entonces, honramos y vamos a dar lugar ¿a qué? A que Jesús toque la vida de estas personas. Algunos cristianos no son bendecidos porque se les olvida honrar a su papá y a su mamá. Así que, o sea, eso son cosas sencillas, pero cuando las vamos a hacer a veces nos cuesta. Pero necesitamos ser hacedores de la palabra. Quinto, no deje que el tiempo le diga que ya no se puede cambiar. Estoy hablando de subtítulos, ¿no? Que coloque allá. No deje que el tiempo le diga que ya no se puede cambiar nada. No deje que el tiempo le diga que ya no se puede cambiar. ¿Sí? No deje que el tiempo le diga que ya no se puede cambiar.
Ahora, ¿cuánto tiempo se demoró en recibir la sanidad de la suegra de Pedro? Dice que fue ¿qué? Inmediato, ¿cierto? Fue instantáneo. La sanidad es la obra del Espíritu Santo que, ¿qué hace realmente? Él acelera un proceso de restauración en su cuerpo. Pero muchas veces no es que milagrosa e inmediata, sino que a veces toma ¿qué? Tiempo. ¿Se acuerda que yo les decía hace como unos 15 días que la palabra de Dios es como una semilla que necesita ser ¿qué? Plantada en nuestro corazón, pero ¿cuántos saben que para que una semilla produzca fruto, desde el momento que es plantada, requiere ¿qué? Tiempo, ¿cierto? Requiere cuidado, pero también requiere tiempo. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo con venir aquí a la iglesia y escuchar esta palabra? Estamos ¿qué? Recibiendo la semilla, pero también permitiendo que sea ¿qué? Regada. Y si nosotros seguimos meditando en estas promesas y esta palabra, ¿qué va a producir a su tiempo? Fruto. O sea, usted no duda, usted naturalmente no duda que si usted siembra una semilla de naranja en un buen terreno, ¿qué va a pasar? Naturalmente, ¿qué va a pasar? ¿Se necesita mucha fe para eso? No, usted naturalmente simplemente da espera, ¿cierto? ¿Para que qué? Para que crezca. Y es igual con la palabra de Dios. La palabra de Dios en su corazón va a producir fruto. Ella va a producir fruto. Ella va a producir sanidad en el cuerpo, en la parte del cuerpo que usted necesita. Solamente usted necesita recibir la palabra, esta palabra de Dios en su corazón, pero también ¿qué? Meditar en ella, orar esa palabra, y esa palabra a su tiempo va a producir ¿qué? Fruto. Amén. Y hemos visto ejemplo de esas cosas, que el médico dio un dictamen y después cuando se van y se hacen los exámenes, oiga, pero ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque esa palabra produjo fruto. Ahora, tal vez no se dio de manera inmediata, tal vez se oró y no pasó nada, pero a su tiempo va a dar el fruto necesario. Amén. Solamente que nos mantengamos meditando esta palabra. ¿Cuánto tiempo puede demorar el Señor en cambiar la situación en la cual usted se encuentra en este momento? Lo puede hacer muy rápido, ¿cierto? Si usted lo puede recibir. Así que no importa cuánto lleve usted en una condición, Él la puede cambiar. No importa qué condición lleve, Él lo puede ¿qué? Cambiar, ¿cierto? ¿Qué pasa? En ocasiones el enemigo da una idea, que usted lleva en una situación 1, 2, 3, 4, 5 años batallando con algo. Y usted dice, ya me tocó vivir con eso, ¿cierto? Y las personas ya se acostumbran, tienen hasta 17 tipos de pastillas en la mesita de noche y hay que tomar una cada una durante el día. Pero uno lee la historia de la mujer del flujo de sangre y ¿sabe cuántos años llevaba esta mujer con ese padecimiento? 12 años, 12 años, imagínense, padeciendo. Y dice, ella había gastado la plata que tenía, parece que era una mujer adinerada, en doctores, en especialistas, y nada le había solucionado. Sin embargo, un solo toque de Jesús cambió todo. Cambió todo. Él cambió todo. Amén. ¿Él lo puede hacer? Sí. Un momento en su presencia, un solo toque de Jesús lo puede hacer. O sea, no deje que el tiempo le diga que ya no se puede cambiar. ¿No? No deje que el tiempo. Jesús puede cambiarlo todo. Diga usted eso. No permito que el tiempo me diga que ya no se puede cambiar. Porque Jesús es un especialista en cambiarlo todo. Amén. Muy bien. Otro. La obra redentora es la base de mi sanidad. Sí, Señor. La 6. La obra redentora es la base de mi sanidad. Imagine todo lo que estamos sacando en 2 versículos. La base redentora es la base de mí. Entonces vemos la sanidad de Jesús, de Pedro, pero en el versículo 16 y 17 estábamos leyendo, volvamos otra vez a leerlo. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. O sea que Jesús, ahora, otra cosa, hay diferentes maneras en que se puede recibir sanidad. No solamente es de una manera. Marcos 16 dice que es como, ¿a través de qué? Imposición de manos, ¿cierto? Pero aquí está hablando que ¿qué? Que fue a través de qué? De la palabra, ¿cierto? No impuso manos. Él habló la palabra y recibió sanidad. Amén. Entonces, no nos casamos con una forma, sino que maneras hay muchas para recibir sanidad. Bien, a través de la oración, Santiago habla también eso.
a través de la oración. Aquí Jesús no oró. ¿Jesús qué? Habló con autoridad, es lo que dice Marcos 11:23. Y versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que, para yo recibir sanidad, ¿cuál debe ser mi base? ¿O en qué yo me sustento? En la obra redentora de Jesús. ¿Y qué es la obra redentora de Jesús? ¿Qué es la obra redentora de Jesús? La obra redentora de Jesús es todo lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Amén. Esa es la obra redentora. Él nos redimió. ¿Nos redimió de qué? De las consecuencias del pecado. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado? Muerte, ¿cierto? Muerte, que yo muriera. Pero Él me libró. Esa fue la obra redentora. Y Él está diciendo acá, para que se cumpliese lo dicho ¿por quién? ¿Y qué dijo el profeta Isaías? Isaías 53:4. Vamos allá. Porque para dar contexto, porque si es la base de nuestra sanidad, entonces debemos estar ¿qué? Bien fundamentados. Isaías 53:4. Dice, ciertamente, hablando de Jesús, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 también. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos ¿qué? Curados. O sea, vea, eso fue escrito 600 años antes de que Jesús viniera, y está hablando acerca del ministerio de Jesús. ¿Sabe cuántas profecías la Biblia habla acerca de Jesús? 300. Es imposible que un hombre sea capaz de cumplir unas profecías que se hablaron hace muchísimos años de Él. Es imposible. Pero Él las cumplió no solamente porque Él era hombre, sino también porque Él es ¿qué? Dios. Porque hay profecías que sí dependían de Él que Él hiciera, pero hay otras que dependían de otras. Por ejemplo, les voy a decir algunas profecías que se hicieron de Él. El Mesías nacerá en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Eso dependía de Él? No dependía de Él, ¿cierto? La profecía la declaró y Él nació. Segundo, el Mesías y el Rey de Israel entrarán a Jerusalén montado en un burro. Bueno, esa sí podría depender de Él, pero Él lo hizo. Sin embargo, cuando usted ve entrando Él a Israel, usted ve la gente con las palmitas diciendo, Hosana, ¿cierto? Al Rey que viene. Eso no dependía de Él, dependía de otras personas. Profecía 3, el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. Otra, el traidor del Mesías se arrepiente y su soborno es arrojado al piso de la casa del Señor y luego usado para comprar un terreno del alfarero, mencionado esto en Zacarías. Otra, las manos del Mesías serían traspasadas. Otra, el Mesías no abriría su boca para defenderse. Otra, el Mesías moriría entre malvados y sería enterrado entre los ricos. Todas estas profecías se hablaron de Él, ¿cuándo? Hace muchísimos años, antes de que Jesús estuviera en la tierra, en su cuerpo natural. Y por último, el Mesías sería crucificado, y esa si quiere escríbela, Salmo 22:16. Entonces, mire todas estas cosas, ¿cierto? Todo esto se habló ¿de quién? De Jesús, Y algunos dirían, eso que habló acerca de la sanidad allá en Isaías 53, eso es para la gente que estaba en el tiempo cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal. ¿Sí? Uno podría decir eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Se podría decir, ¿cierto? Es que eso fue solamente para el ministerio terrenal. Pero si fuera así, usted se da cuenta del contexto de Isaías 53 y no solamente habla de sanidad, sino también habla de ¿qué? De perdón de pecados. Y si fuera solamente para las personas de esa época, entonces nosotros ni tendríamos derecho a sanidad ni tampoco a salvación. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Así que no tiene lógica. A otros dicen, no, es para el futuro, es cuando Jesús ya venga a reinar con nosotros. Pero la verdad es que la Biblia dice que nosotros vamos a recibir un ¿qué? Un cuerpo nuevo y glorificado, y la enfermedad ya no va a tener autoridad sobre nosotros. ¿Cuándo es que somos tentados con la enfermedad? En este tiempo. Así que la sanidad es para este tiempo. Amén. No es para tiempo pasado, no es para tiempo futuro, es para hoy.
Porque el diablo lo puede llegar y argumentar y darle esta idea. No, eso fue para los del antiguo. Eso va a ser para el futuro. No, Señor, esto es para este tiempo. Aleluya. De hecho, la obra de la cruz pagó dos bendiciones. El hombre interior fue perdonado, el hombre exterior fue sanado. La obra de la cruz pagó por dos bendiciones. El hombre interior fue perdonado y el hombre exterior, ¿qué? Fue sanado. Y eso lo dice Salmo 103:3. Él es quien perdona todas mis inequidades y Él es el que, ¿qué? Sana todas mis dolencias. O sea que el mismo que me libró del pecado es el mismo que, ¿qué? Que me da sanidad. Sanidad. Aleluya. Muy bien. 7. Ser un buen creyente ayuda a que otros intercedan por ti. Ser un buen creyente, ¿qué? Ayuda a que otros, ¿qué? Intercedan por ti. ¿Sabe que una vez, Kenneth Hagin contando una historia, dice que un servidor de la iglesia, él se enfermó y ya estaba a punto de morir. Y él habló con el Señor y le dijo, él es un buen servidor, él es un hombre fiel. Ha sido diligente en lo que ha tenido que ser diligente. No te lo lleves porque yo lo necesito para la obra. Y cuenta que este hombre ya de los muertos, mejor dicho, volvió a tomar vida y que en visión se le presentó el Señor y dijo, no te voy a llevar porque tu pastor te ha pedido. ¿Intercedió? Intercedió. ¿Quieren que interceda por ustedes? Nada, mentiras. Marcos 1, 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31. Esa ya es la segunda, ¿no? O sea, estábamos en Mateo y ahora vamos a Marcos, que habla también de la misma historia, pero desde Marcos, desde la perspectiva de Marcos. Marcos 1, 29 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, o sea, estos eran hermanos, con Jacobo y Juan. Bueno, aquí nos habla un poquito más de quién más estuvo en ese paseo, ¿no? O sea, mejor dicho, iba en combo grande. Sí, el versículo 30. El 30, eso. Y la suegra de Simón estaba, ¿qué? Acostada con fiebre y enseguida, ¿qué? Le hablaron de ella. Versículo 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella, ¿qué? Le servía. Entonces, fíjese que Jesús no fue simplemente a orar por ella, sino que parece que alguien que, en el versículo anterior dice que alguien que habló de ella, ¿cierto? Alguien lo llevó para que él impusiera las manos o orara mejor por ella. Alguien intercedió por la suegra de Pedro. Parece que ella no era una mala suegra, ¿no? Ella era una mujer hacendosa, porque lo primero que hizo fue, al sanarse, es que, ¿qué? Servir, ¿cierto? Era una mujer diligente, servicial. Ahora, ¿será que las cosas que usted hace por los demás incentivará para que ellos oren por usted un poco más o no? Sí, ¿cierto? Su diligencia hace que otros oren, ¿qué? Más por usted. Aleluya. Ahora, usted dice, ¿pero por qué? Pareciera que esta era una buena mujer, ¿por qué le sucede esto? ¿Sí o no? Porque es que Dios no es el que trae esas cosas, las trae el diablo. Y al diablo no le interesa si es bueno o malo. Él solamente, ¿qué? Trae sus paquetes, ¿cierto? Sí, o sea, no se trata de ser bueno, no. Estamos hablando es de fe y de pelear la buena batalla de la fe. Entonces aquí no funciona, es que yo he sido tan bueno y ¿por qué me pasa esto, Señor? No. O sea, usted le pone a decirle eso al diablo y el diablo se ríe de usted. ¿Sí? Miremos otro caso, Hechos 9:36. Hechos 9:36, acerca de una mujer, una muy buena mujer, Hechos 9:36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada, ¿qué? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y es limosna que hacía. O sea que esta mujer era reconocida por dos cosas, por buenas obras que hacía, pero también ¿por qué? Por sudar, ¿sí? O sea, era una mujer de testimonio. O sea, su carácter era una mujer de testimonio. Pero fíjese lo que pasó, versículo 37.
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sola sala. Entonces, en una sala, perdón. Nosotros no recibimos sanidad por las buenas obras. Téngalo presente. O sea, eso es independiente. A veces uno dice, por portarme bien y por estar juiciosito voy a recibir sanidad. No, no. Es una cuestión de ¿qué? De fe y de creer lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Es debido a la fe en la obra de Jesús que nosotros recibimos ¿qué? Sanidad. Ella sí tenía fe para qué, ¿sí? Lo que uno ve en el versículo. Para dar. Ella tenía fe para qué? Para dar, porque dar es también una acción de fe. Algunos tienen, otros no, otros dicen, no, yo sí doy, no me quedo nada. Pero eso es falta de ¿qué? De fe, pero ella sí tenía fe para dar y para servir, pero no tenía fe para qué? Para recibir sanidad, para recibir sanidad. Entonces, si nosotros estamos siendo atacados en un área, por ejemplo, finanzas, sanidad, ¿qué debemos hacer? Pasar tiempo en esos versículos que habla acerca de sanidad. Amén. Versículos que hablan acerca de finanzas. Porque eso va a traer ¿qué? Fe a nuestro corazón. Sigamos leyendo. O sea que a los buenos el diablo también ataca. 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Y versículo 40. Entonces sacando a todas esas viejas que estaban chillando, ¿qué hizo? Se me van. Ay, pero tan grosero, ¿por qué los saca? Se me van. La sacó. ¿Sí? No hay forma que haya fe cuando usted está estresado, preocupado y llorando. No, usted está consciente de qué, lo que está pasando, pero no lo que la palabra de Dios está diciendo. Él supo. Ahora, ¿dónde Pedro aprendió esto? Que las personas que no tienen fe pueden dañar el milagro, ¿cierto? Con la suegra. No, pero no, ahí no sacó a nadie. Pero Jesús fue el que sacaba a la gente a volar, ¿cierto? Cuando le dijo Talita Cumi, él tuvo que sacar a toda esa gente a volar. Entonces, la unción, ¿cierto? O el poder de Dios obra en un ambiente de ¿qué? De fe, de incredulidad. No, hasta no ver, no creer. Cuando pase ahí sí voy a creer. Ese debía ¿qué? Chaulín, salirse, no va a haber nada, hermano, por incrédulo. Necesitamos creer la palabra de Dios antes de ¿qué? De verla. ¿Y estas vidas cómo estaban? Dice que estaban ¿qué? Esas llorando y mostrando y allá chillen y viendo los vestidos. Mire tan bonitos esos vestidos, cómo cosía de lindo esa señora. Pero eso hacía algo, no hacía nada, ¿cierto? Este man llegó allá y las desparpajeó, se me salen ya mismo. Esa es la fe, ¿cierto? Aleluya. Conclusión, el hecho de que ella fuera una buena mujer, ayudó a que otros intercedieran. ¿Y qué hizo? Llamaron a Pedro, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿será que la suegra de Pedro, por causa de ser una buena mujer, ayudó a que otros abogaran su causa? ¿Sí cree? Sí, intercedieron. Y fíjese que Jesús también intercede por nosotros, ¿no? Jesús intercede por nosotros. Necesitamos ser excelente en lo que hacemos. Honramos la palabra de Dios. Y por último, el 8. Usted tiene que hablarle a las circunstancias. Usted tiene que ¿qué? Hablarle a las circunstancias. Si vamos a ver, dijimos que eran 3, ¿cierto? Textos bíblicos que hablaban acerca de Jesús sanando a la suegra de Pedro. Y está en Lucas 4:38 al 39. Lucas 4:38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Ahora mire la historia desde el punto de vista de Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas? Médico, ¿cierto? Y él ya habla desde el punto de la enfermedad. ¿Qué dice que había en esta mujer? Los otros decían fiebre, pero este dijo, no, esta señora ya tiene por encima de 38. Esta es una ¿qué? Una gran fiebre. Esta ya es una gran fiebre, ¿cierto? Ahora, algo que resalta
Pedro, Lucas, ¿cierto? Es que lo que hizo Jesús no solamente dice que habló, sino que él ¿qué? Reprendió a la fiebre. O sea, él le habló ¿a qué? A la enfermedad. O sea, usted puede hablarle a las cosas que parece una cosa inanimada, ¿cierto? Pero él ¿qué? Le habló. Usted ve a Jesús y Jesús le hablaba a la higuera. Higuera, se seca. Él le hablaba también a la tormenta, a los vientos, al mar, ¿cierto? O sea, usted necesita hablarle también ¿qué? A la enfermedad. Porque Marcos 11:23 que dice, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. O sea que podemos hablarle ¿qué? A la circunstancia, ¿cierto? A la ¿qué? Circunstancia. Entonces, en este relato podemos ver que allí hay una fe colectiva. ¿Sí? Una fe colectiva, obviamente entran allí en la casa de Simón. ¿Quién? ¿Se acuerda que hablaban? El combo allí, entraron allí. Obviamente ellos estaban de acuerdo con Jesús. Sí. Aleluya. Entonces necesitamos hablarle, ¿cierto? Ahora Jesús no le estaba hablando a Dios. Jesús no estaba haciendo oración a Dios, al Padre. Jesús no le estaba hablando al diablo, ¿cierto? Jesús tampoco le habló a la suegra, a los discípulos. ¿A quién le habló? En este caso, a la fiebre, ¿cierto? ¿Y qué pasó con la fiebre? No sé cómo tiene oídos o cómo carajos, pero la fiebre obedeció lo que Jesús dijo y enseguida la dejó. Fiebre, te vas. ¿Y la fiebre qué pasó? Ahora, enfermedad puede escuchar mis palabras, ¿sí? Tanto positivas como negativas, ¿sí? Quisiera uno que solo sirviera para lo positivo, pero también para lo negativo, ¿sí? Si usted acentúa más sus síntomas, puede ser que los síntomas están allí, pero usted como que los acentúa más, obviamente van a estar allí tomando dominio sobre usted. Usted tiene que hablarle a las circunstancias, reprender lo que no debe estar allí. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Fiebre, te vas. Dolor de cabeza, te largas en el nombre de Jesús. No puedes estar acá. No te doy lugar, no te doy autorización, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Hablamos la palabra de Dios y lo hablamos así como suavecito, no, lo hablamos con autoridad. Lo hablamos con autoridad. Amén. ¿Por causa de qué? De que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y dice que en ese nombre se debe doblar rodillas en el cielo, en el infierno y en la tierra. O sea, todo está bajo ese nombre. Y ese nombre nos fue dado a nosotros. Y es una autoridad delegada. ¿Y qué es autoridad delegada? ¿Es que usted sea superpoderoso, más poderoso que el diablo y por eso le haga caso? No. Porque, ahora, mire un policía de tránsito. Él es capaz de parar una tractomula. ¿La tractomula es más débil que el policía de tránsito? No, es mucho más grande y si va con gran velocidad es mucho más fuerte, ¿cierto? Pero ¿qué hace que pare? La autoridad que tiene, ¿cierto? ¿Usted por qué puede reprender la enfermedad? ¿Por qué puede hablar a los síntomas? Por la autoridad que le ha sido dada. No es porque usted sea muy fuerte, es porque usted le fue dado un nombre que es sobre todo un nombre, y es el nombre de Jesús. Y nosotros todavía no comprendemos, pero espiritualmente, cielo e infierno tiene que obedecer ese nombre, ¿cierto? Y aquí en la tierra va a llegar el momento que toda la tierra va a obedecer ese nombre. Entonces, ejerzamos autoridad, no nos quedemos callados, hablemos la palabra de Dios. Pongámonos de pie.